cinemática. En esta experiencia para cinemática vamos a ver esta experiencia, movimiento rectilíneo uniforme, MRU, donde el objetivo va a ser verificar experimentalmente que cuando la suma de las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo da una resultante nula, el cuerpo permanece en reposo o se mueve a una velocidad constante. En MRV entonces en MRU vamos a ver todo esto. Vamos a demostrar mediante una experiencia donde solamente vamos a tener que encontrar la velocidad, que está en función de la distancia sobre el tiempo. Entonces aquí nos da un marco teórico donde nos va a decir que vamos a, en este caso, utilizar, como les decía, nuestro objetivo simplemente sería medir la velocidad de algún cuerpo. Entonces, para medir la velocidad, ustedes noten que tendrían que medir la distancia y el tiempo nada más simplemente. Entonces, en el laboratorio hay diferentes experiencias que se podrían hacer, es decir, con diferentes aparatos. Algunos tendrían rozamiento, es decir, ustedes saben muy bien que si una partícula o una masa, un cuerpo se desliza en alguna superficie plana, depende de la superficie plana, ¿cierto? Si esta tiene mucha rugosidad o poca rugosidad. Entonces, su deslizamiento va a depender de eso. Entonces, eso es lo que nos indica un poco acá el fundamento teórico, que las fuerzas de fricción entre el carro por el carril podrían afectar en ese deslizamiento. Nosotros en laboratorio contamos con un carril que la fricción la vamos a tener casi nula, debido a que ese carril va a tener orificios por la parte de abajo, de donde va a salir expulsado aire. Ese aire va a salir expulsado por un compresor. Entonces, eso va a hacer que el cuerpo se pueda elevar y entonces no tenga contacto directo con la superficie del carril. Pero si ustedes harían la experiencia, digamos, simplemente de un cuerpo que se desliza por una superficie plana y no está en esas condiciones, es decir, no hay algo que lo suspenda en el aire que evite la fricción, tendrían que tomar entonces esa variable, ¿sí? De la fricción que afecta en la velocidad. Entonces, vamos a ver nosotros lo que les decía, un carril que tiene un compresor de aire que hace que esa fricción sea casi nula. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que un cuerpo se mueva? Eso va a ser lo interesante. Ustedes también podrían hallar la velocidad, por ejemplo, de un cuerpo que se mueva a una velocidad constante, por ejemplo, los vehículos, pero por lo general, como pueden ver, se deslizan, aceleran y todo eso. Entonces, sería complicado en la vida real medir un MRU. Por eso es que vamos a ver nosotros acá esta experiencia, donde tenemos muchos materiales, como pueden ver. Vamos a hacer entonces el esquema de la experiencia, que básicamente sería este circuito. Más adelante les voy a mostrar una imagen ya más real, pero lo que quiero que entiendan es que vamos a necesitar de medir la distancia, les decía. Entonces, aquí como pueden ver está la distancia graduada. Hay una regla acá. Cada sección, esto que está en blanco, serían 10 centímetros, acá serían 20, 30 y así sucesivamente. Este es el carril al que yo les decía. Lo que pueden ver, este rectángulo, este es el carril. El objeto que se va a deslizar va a ser esto que pueden ver como que está de tipo L, de color café. Ese es el objeto que se va a deslizar. Y como pueden ver, a simple vista pareciera que va a haber fricción entre esta superficie. Pero en el laboratorio tenemos un equipo que acá haría falta aquí el compresor, que es más o menos un aparato así como este, que expulsa aire y viene por acá. Entonces dentro de este cilindro, pueden ver que es de sección cuadrada, tiene orificios por esta parte de abajo. Entonces eso hace que ese aire expulse aire y entonces este cuerpo se pueda elevar más o menos 2 milímetros o 1 milímetro. Entonces en ese caso ya no tendría fricción, como pueden ver. Eso estaría ahí levantado en el aire. Estaría levitando, en otras palabras, ¿sí? Es decir, estaría flotando. Pero entonces no se va a mover, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a hacer que se mueva este aparato? Como pueden ver, está sujeto a un hilo y ese hilo va a una polea fija y sobre el límite de esa cuerda está un peso. Puede ser, nosotros le vamos a poner 10 gramos, 20 gramos. Dependiendo del peso, va a deslizarse este cuerpo. Eso es lógico, ¿cierto? Imagínense que le está jalando acá un peso de 50 gramos, por ejemplo, o 100. Con 50 o con 100 gramos, ¿qué va a suceder? Va a hacer que esto se pueda deslizar. ¿Hasta que, fíjense, hasta que esto llegue a esta plancha, que sería su receptor de este peso. Entonces, noten ustedes que aquí hay una pequeña distancia. Supongamos que son 20 centímetros. Bueno, por lo general lo hacíamos con 10, ¿sí? 10 centímetros, imagínense que hay acá.
¿Qué va a suceder en esos 10 centímetros? Este cuerpo tiene un peso, por tanto, por la aceleración de la gravedad, ¿qué va a suceder? Va a hacer que gane aceleración. Si bien es cierto que este cuerpo está en reposo en este momento, debido a que va a ejercer esto, un peso vertical, va a generar una aceleración. Y esa aceleración, ¿quién la va a ganar? La va a ganar este carril. Entonces le va a dar esa aceleración. Pero entonces, ¿durante qué tiempo, durante qué distancia va a estar acelerado ese cuerpo? Sería igual a la distancia que está en esta sección vertical. Si aquí hay 10 centímetros, quiere decir que los 10 primeros centímetros acá va a ser acelerado. Y a partir de esos 10 centímetros para adelante ya no va a haber una aceleración. Quiere decir que se va a mover con velocidad constante, con la velocidad que ha ganado en esos 10 centímetros. ¿Y eso por qué? Por esta plancha receptora, como les decía. Imagínense que no existiera esta placa receptora. ¿Qué sucedería? Esto seguiría cayendo. Y al caer gana velocidad, ¿cierto? Perdón, gana aceleración. Su velocidad incrementa en cada altura. A más distancia recorrida va a tener mayor aceleración y mayor velocidad. Entonces, por eso es que le ponemos esta placa receptora, para que solamente en los 10 centímetros le dé aceleración. Como ya va a caer este peso acá en esta placa receptora, ya no va a poder dar más aceleración que la que ha ganado en esos 10 centímetros. Entonces aquí, como pueden ver, esta barrita verde es una barrita que hace contacto con esta placa. Estas son dos placas que van a medir su tiempo. Más adelante vamos a ver cómo. Como les decía, aquí hay 10 centímetros. 10 o más de 10 deberíamos dar, 10 o 12, pero tratar de evitar que sea menor de 10. Durante esos 10 centímetros se va a acelerar este cuerpo. Y aquí en este momento va a tener ya una velocidad final. Como esto ya no va a ganar aceleración, entonces a partir de este momento, cuando va a empezar a marcar esta plaquita, hasta la siguiente plaquita, va a tener un movimiento rectilíneo uniforme, porque ya no hay alguien que le acelere más. Entonces, de esa forma vamos a poder nosotros medir un MRU, como pueden ver. Aquí vamos a tener la distancia, como les decía, según esta imagen podemos ver que hay una distancia de ¿cuánto? 10, 20, 30, 40, 55 centímetros. 0,5 metros en otras palabras. Y como les comentaba, estas plaquitas de acá son las que van a determinar el tiempo. Cuando esta barra verde impacte con la primera placa de contacto, empezaría a contar el cronómetro. Este es un cronómetro ya digital que funciona con unos cables. Ahorita les voy a explicar lo de los cables. Cuando toque, entonces esta barrita va a empezar a contar acá. 0, 1, 2, 3, 4 y todo eso. Nos va a dar esto con milésimas de segundo. Entonces, aquí inicia. Y cuando ya dé contacto en esta segunda placa, va a hacer que se detenga este cronómetro. Es decir, nosotros no vamos a medir el tiempo con un cronómetro como lo habíamos hecho en la primera experiencia o en la segunda, sino que este aparato digital electrónico nos va a ayudar a obtener ese tiempo y va a ser un poco más preciso que nosotros. ¿Por qué? Porque es una máquina y va a estar en función del contacto que le llegue por esta barrita que está enganchada al carril. Bien, entonces ya saben qué es lo que va a suceder acá en el carril, pero ahora entonces, ¿cómo vamos nosotros a hacer que este cuerpo parta en el momento que nosotros decidamos? Es decir, imagínense que aquí ya está esto en el aire, ya está aquí corriendo el aire, esto ya está elevado. Y esto ya está aquí la masa, entonces en ese momento ya empezaría a caer. Nosotros queremos controlar eso. Por eso es que hay este objeto de color naranja que prácticamente hace la función de un imán. Imagínense ustedes un imán y este es el carrito, tiene una placa metálica acá. Como es un imán, atrae al metal, entonces ese metal va a estar ahí pegado al imán. Ese imán nos ayuda a detenerlo a este cuerpo y no se pueda deslizar hasta que nosotros le autoricemos que se deslice. ¿Cómo le vamos a autorizar que se deslice? Desactivando este imán. Este imán va a ser prácticamente un electroimán. Ustedes saben que un electroimán produce la fuerza de atracción de un metal como un imán, pero gracias a la ayuda de la electricidad, es decir, una bobina, tenemos acá, que va a generar una fuerza electromagnética que va a hacer que esto se comporte como un imán. Entonces, mientras exista electricidad en esta parte, en este aparato, mientras exista electricidad, esto se va a comportar como un imán. Por tanto, lo va a detener este carril, no va a permitir que se deslice. Pero en el momento que nosotros dejemos de pasar energía eléctrica a este objeto, entonces esto ya no va a ser un imán, sino va a ser un simple metal.
Al ser un simple metal con otro simple metal, esto ya va a poder deslizarse. Entonces, de esa manera nosotros podemos controlar en qué momento queremos que parte este carril. Ahora, entonces, ¿cómo le transmitimos energía eléctrica y cómo lo cortamos la energía eléctrica? Por eso es que esto está enganchado a esto que se llama Morse en el laboratorio, que prácticamente sería como un interruptor de corriente, como lo que ustedes comúnmente ven en sus hogares, sería como el interruptor para prender y apagar la luz, o en otras palabras, cortar y permitir el paso de energía eléctrica. Como pueden ver, son dos cables, uno rojo y uno azul. Entonces, esto es lo que va a controlar que nosotros cortemos la energía eléctrica. Como les decía, esto va a estar en constante energía eléctrica para que esto se comporte como un imán y esto no se deslice. Pero en el momento en que nosotros presionemos esta plaquita, se va a cortar la energía eléctrica y por tanto esta parte ya no se va a comportar como un imán, sino como un simple metal y esto entonces va a empezar a partir y se va a deslizar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Tiene que venir la energía eléctrica de alguna parte. Va a venir de esta fuente. Esta fuente lo que hace es regular la energía eléctrica que es necesaria para que funcione este electroimán. En otras palabras, sería como su cargador de celular para ustedes. Ustedes saben que no le pueden meter directamente un enchufe y con los cables directo al celular, ¿cierto? Sino que tiene que pasar por el cargador. ¿Y qué es lo que hace el cargador? Reducir ese voltaje hasta que sea un voltaje apto para su celular. Lo mismo hace este reductor. Nosotros vamos a regular esto dependiendo a cuánto voltaje funcione este electroimán. Por lo general son 12 voltios. Si bien es cierto, esta fuente va a ser alimentada por los 220 voltios, aquí debería estar, digamos, la fuente, tiene un cable obviamente, entra los 220 voltios y esto lo que hace es regular ese voltaje. Nosotros lo vamos a poner a 200, perdón, a 12. Lo va a reducir a 12 voltios y esos 12 voltios van a venir acá. Entonces, esos 12 voltios van a estar constantemente aquí, alimentando a este electroimán. Y cuando presionemos la plaquita se va a cortar esa energía eléctrica, por tanto, esto va a partir. Entonces, de esa forma va a funcionar esta parte de el circuito que alimenta al electroimán. Ahora aquí podemos ver otro circuito. ¿De qué se trata esto? Esta es la placa contactora que va a dar el tiempo inicial y aquí el tiempo final. Esta placa receptora, como pueden ver, igual funciona con energía eléctrica. Este aparato funciona con energía eléctrica. Debería estar conectado a una fuente. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener acá una plaquita, es como una puerta, imagínense una puerta de su casa. Cuando viene esta barrita, va a hacer que se desprenda, es decir, se abra la puerta. Aquí también esa puertita está cerrada. Cuando venga esa barrita verde, lo va a abrir. Entonces, cuando existe ese contacto, aquí va a mandar esa señal eléctrica. Y también de esta parte va a mandar esa señal eléctrica. De esa forma, entonces, esto va a poder controlar el tiempo. Entonces, como pueden ver, hay dos aparatos electrónicos aquí que se pueden apreciar. Pero hay otro más, ¿sí? Que no está acá, no se puede apreciar. Ese otro simplemente es un compresor de aire. ¿Qué es lo que hace? Succiona el aire y lo comprime. Lo comprime y nosotros lo regulamos también esto, ¿sí? Puede comprimirlo el tanto que nosotros necesitemos. En este caso va a comprimir el aire y va a venir por acá, por el riel. Y aquí hay unos orificios pequeños que hacen que salga aire constantemente por acá. Imagínense que está saliendo aire por todos esos orificios. Y gracias a eso es que este cuerpo está elevado de la superficie de la riel, más o menos 1 milímetro o 2. Y por tanto no tendría fricción. Sin ese compresor entonces tendría fricción y eso ya sería un poco diferente la experiencia. Entonces, de esta forma está funcionando este circuito, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que les prometí, una imagen más real sobre este aparato de MRU, sobre todos los materiales que se necesitan para MRU. Aquí podemos ver, aquí está el compresor que les decía. Este es el compresor que va a comprimir aire y va a mandar por esta riel. Y aquí están los orificios. Hace que este cuerpo, como pueden ver aquí ya está ese móvil que se va a deslizar, esté al aire, no tenga fricción con el metal. Y aquí están esas placas receptores, como pueden ver. No es esto lo que tenemos en el laboratorio, es muy similar, sí, pero esto yo veo que ya es mucho más avanzado, porque fíjense, tiene acá ya un medidor de tiempo digital. El que nosotros tenemos era un tanto menos sofisticado que este equipo. Sí, este ya lo pueden ver como un celular más o menos, tiene pantalla táctil. El que teníamos allá no, funciona con botones. Entonces, como pueden ver, este es ya un aparato mucho más sofisticado. Y aquí está ese hilo, lo que les decía, aquí está el peso. En este caso no tiene su placa receptora. En este caso, esto sería para la experiencia MRV. Debería tener aquí una placa receptora para que se detenga en algún momento
esa aceleración que está generando este cuerpo. Aquí también podemos ver bueno, este ya es otro equipo, también tiene su compresor, y aquí está todo desarmado, hay que armarlo, como pueden ver. Aquí tiene varias placas contactoras, nosotros aumentamos dos. Entonces así ustedes pueden buscar en internet si quieren ampliar sus conocimientos para ver cómo funciona, pero básicamente es de esa forma, ¿sí? Y aquí está el electroimán, lo que les decía. Aquí ingresa la energía eléctrica y esta es la placa metálica del carril, en este caso este sería el carril. Y esto para conectado, siempre y cuando esto reciba energía eléctrica. Cuando deje de recibir energía eléctrica, se desprende. ¿Por qué? Porque ambos ya serían como unos simples metales. Mientras tenga energía eléctrica, esto va a ser un imán y por tanto no lo deja deslizarse. Entonces, de esa forma funciona gráficamente, pueden ver esto. Ahora, para que tengamos un poco más de apreciación sobre cómo funciona el laboratorio, vamos a ver este pequeño video a partir de este minuto. Sí, a partir de ahí. Este es un laboratorio virtual. Este es un laboratorio virtual que también lo pueden encontrar en YouTube. Son, en este caso, para laboratorios totalmente virtuales. Aquí va a calcular la velocidad del tiempo. Básicamente lo calcula ya supuestamente digitalmente todo. Aquí está esta balanza digital, está poniéndole un peso, lo que les decía acá, para que pueda deslizar este móvil. Ahí está el móvil enganchado a esa cuerda. Y estas serían las placas, en este caso receptoras para este equipo. Como pueden ver, son muy diferentes a las que hemos visto hace rato, pero básicamente van a hacer eso, medir el tiempo inicial y el tiempo final. Y ahí le está poniendo el peso. Mientras más peso tenga esto, lógicamente va a hacer que se acelere mucho más rápido. Y entonces esto va a generar que se pueda mover este equipo. Como pueden ver aquí no tiene la placa receptora, por tanto va a ser un movimiento MRV. Como pueden ver, a cada momento lo sigue acelerando. Entonces, como va a tener aceleración constante, va a ser una experiencia de MRV. Nosotros deberíamos poner esa placa contactora ahí para que se detenga en algún momento. Y aquí, como pueden ver, tiene otros tres tipos diferentes de carriles, ¿sí? Lo utilizan para otras experiencias, como en este caso colisiones, que lo veríamos al final casi de laboratorios. Y aquí ya está calculando las velocidades y el tiempo. Lo que se puede calcular acá es el tiempo simplemente y la distancia, pero este laboratorio virtual ya lo calcula directamente la velocidad. Lo que van a hacer ustedes es una gráfica similar a esta, como pueden ver aquí al fondo. Tiene el tiempo y en el eje Y tiene la distancia. Entonces deberían hacer una gráfica si es que les pide el cuestionario. Entonces básicamente de eso trata esta experiencia, ¿sí? Vamos a paralizar esta parte y ver lo que deberíamos hacer. El procedimiento es todo lo que les acabo de explicar, con algunas variaciones dependiendo del equipo. Lo que deberíamos hacer es realizar esta tabla para encontrar esto, la velocidad a la cual se ha deslizado ese cuerpo. Vamos a realizar 5 mediciones. Vamos a realizar a diferentes distancias. Lógicamente, el peso que vamos a usar para que gane aceleración el cuerpo va a ser el mismo peso en todas las mediciones, ¿sí? Pero las distancias las vamos a hacer a estas distancias, a 0,20, a 0,30 metros, a 0,4 metros, a 0,5 y a 0,6. Se supone que si el cuerpo está siendo acelerado por 10 gramos, por ejemplo, y realizamos las mediciones a diferentes distancias y tiempos, por tanto la velocidad debería ser igual, debido a que la velocidad que ha ganado, debido a ese peso, a esa aceleración, es la misma. Pero, ¿qué debería variar? Su tiempo. Y efectivamente aquí pueden ver su tiempo para los 0,2 ha tardado esto. Esto de la distancia lo estamos midiendo simplemente con un flexómetro, no se olviden. Este tiempo nos está dando el aparato, en este caso el cronómetro digital. Y esta velocidad es lo que nosotros calculamos. ¿Con qué? Con estos dos datos. Ustedes saben que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Si ustedes dividen 0,2 dividido entre 0,61 les va a dar 0,328 metros sobre segundo. Entonces, lo que vamos a obtener en el laboratorio son distancia y tiempo. Y esto nosotros lo calculamos en base a estos dos datos. Y a partir de acá ustedes ya saben cómo realizar entonces los cálculos, ¿sí? Esto ustedes lo van a llenar. Aquí ya tenemos las velocidades, ya saben cómo hallar velocidad promedio, el error aparente al cuadrado, el error relativo, el error porcentual. Entonces, en base a estos datos van a llenar este cuadro y van a calcular los errores que les pide acá. Error medio, error cuadrático medio, como habíamos realizado anteriormente todos los laboratorios, hasta la parte final de encontrar la velocidad. Y también van a responder estas otras preguntas y al final realizar sus conclusiones.